Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a este su espacio del Poder Judicial del Estado y de la Escuela Judicial, en donde nos dedicamos a la reflexión sobre los derechos humanos y sus diversas interacciones con la vida cotidiana y la vida jurídica, de tal modo que encontramos la manera de que los derechos humanos no sean solo algo que está en las leyes, sino que se vive en lo cotidiano, que todo el mundo tiene que interactuar con eso todo el tiempo. Y bueno, como ustedes saben, quienes nos han venido siguiendo durante este año, hemos tocado diferentes temas relacionados con los derechos humanos y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de la mediación. Esta forma de evitar tal vez acudir a los tribunales, esta forma de resolver problemas, de la que nos va a hablar nuestro invitado de esta tarde, que es el doctor Noé Yair López García. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es también maestro en Derecho e Investigación por la misma universidad. Tiene una especialidad en Derecho Civil, otra especialidad en Derecho Penal y además es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el Colegio de San Luis. Bueno, él se ha desempeñado como director de gestión jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí, coordinador de asuntos jurídicos del Poder Legislativo del Estado, y asesor y consultor en derecho agrario, civil, familiar, mercantil, laboral y penal, además de algunas otras actividades que ha tenido en la política y en otros espacios. Entonces, bueno, muchas gracias, doctor, por estar acá. Tú nos dices cuándo empezamos a convertir tu presentación y bueno, nuevamente, pues gracias por dedicarnos este tiempo y gracias a todas las personas que están presentes. Te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, doctor David. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, efectivamente, como comentaba David, pues vamos a hablarles lo referente a la mediación, un tema muy interesante y conforme voy a ir exponiendo, pues le voy explicando en qué consiste la mediación hoy en día en nuestro país. Así de manera muy general, bueno, lo abordaremos desde los derechos humanos, y sobre todo la mediación es un tema que se ha analizado, se ha discutido por siglos, no es propio ni de nuestro país, ni del siglo presente o el siglo XX, que es el que regularmente los abogados tomamos como punto de partida con la Constitución de 1917. En el tema de la mediación, pues bueno, vamos a ver que nuestro país en este siglo XXI ha eh, reformado, ha creado una serie de leyes que van encaminadas con la 10ª época del Poder Judicial de la Federación y que a la par, pues bueno, la administración y la procuración de justicia en nuestro país, pues transita de ese sistema mixto de justicia que nos dejó el siglo XX con la Constitución política, de ese sistema mixto español a un sistema anglosajón, que es la cuestión de los juicios orales. La mediación, si lo tomamos un punto de partida en ese siglo XXI, pues bueno, la reforma en el 2008, el artículo 17, donde se establece que previo a llegar a un juicio, pues bueno, se deberá de impulsar mecanismos alternativos de solución de conflictos. El tema se discute porque o son conflictos o son controversias. Yo en esta exposición, pues bueno, les haré hincapié en que para mí son conflictos. La cuestión de la controversia, pues ya es una cuestión judicial. La cuestión del conflicto es una cuestión prejudicial, es una cuestión administrativa. Entonces les digo, ese es el punto de partida de la mediación, esa reforma al 2008, y lo que trajo consigo posteriormente en el 2010-2011 con la reforma a los derechos humanos, la 10ª época, y lo que trajo consigo, pues bueno, la inclusión o el paradigma de pasar de un sistema mixto a un sistema oral. Pero, pues bueno, el Estado mexicano al final de cuentas nos reforma el Poder Legislativo Federal a propuesta del Ejecutivo y bajo la sanción del Judicial,
que llegar a los juicios orales, pues bueno, primero debemos de agotar los mecanismos alternativos. Hay casos también de excepción. La mediación, pues bueno, va a aplicar para materia civil, la materia administrativa, la materia mercantil, y la materia penal pues la separa bajo otro tipo de justicia, mediación, conciliación y justicia restaurativa. ¿Me puedes ayudar, maestro, a poner la exposición? Ahí, Doc, no sé si se ve. A ver, si me escuchan como que me sacó. Sí, de pronto te nos fuiste, pero ya te Aquí escuchamos otra estoy, vez, otra Doc. vez. Entonces, si puedes irme, poner la siguiente diapositiva, doctor. Claro que sí. Sí, y bueno, comentarles a los que nos están viendo que acá como que quiere llover, como que llueve, no llueve, entonces tenemos un poquito de fallas con todo esto. Bien, la siguiente. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pues bueno, hablar de los derechos humanos, ya les señalé la reforma del año 2008. Como antecedente de la procuración y administración de justicia, bueno, están los derechos humanos. La cuestión que el siglo XX nos deja, en cierto modo, por las economías de guerra que hace el imperialismo, y que de ahí parten pactos sociales o tratados, y entre ellos, pues bueno, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, y que esta ley, pues al final de cuentas, esos 30 artículos que contiene esta declaración, pues creo que van a la par de lo que nuestro sistema de justicia bajo la Constitución Política Nacional contemplan: las garantías individuales, el debido proceso, la libertad de tránsito. Y como lo señala aquí en la diapositiva, asegura la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas. Esta declaración, bueno, es del 48. Otra fuente de los derechos humanos en nuestro país es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta convención ya establece ya los mecanismos, la cuestión procedimental para poder impulsar, para poder proteger y defender los derechos humanos. Esta convención, que es del 69 y que, pues bueno, no se aplica inmediatamente, pasan algunos años para que se pueda ejecutar y que sea ratificada por varios países. Son 82 artículos. Y al igual que la Declaración Universal, pues bueno, se contemplan aquí una serie de artículos que van dirigidos a la dignidad, a la cuestión justnaturalista que protege a la persona, y que el Estado está obligado en cualquier parte de los países que lo han ratificado a llevar a cabo esta cuestión de los derechos humanos. Son temas muy interesantes esta convención, y yo señalo otro punto de partida, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también de la mitad del siglo XX, 1966, y que esta contiene 53 artículos, este pacto. ¿Por qué señalar estos tres tratados, estas declaraciones, convenciones? Pues porque al final de cuentas esos son los antecedentes para llegar a esta reforma del año 2008, y en los cuales pues al final de cuentas son documentos que van a trazar la promoción, la difusión, el respeto de los derechos humanos. Cierto es que también estos tratados, estos pactos, pues al final de cuentas traen una cultura anglosajona, y que eso es para mí parte de los problemas que enfrenta la sociedad hoy en día, que transitamos de ese sistema mixto, que tanto lo reitero, a ese sistema oral,
ese sistema anglosajón y que, pues bueno, es parte de los conflictos que nos toca resolver hoy en día. Entonces, les he citado la declaración, la convención y el pacto. ¿Cómo encontrar ahí la cuestión de los derechos humanos en materia de justicia? Pues bueno, en el artículo 10 de la Declaración Universal, el artículo 8 de la Convención Americana y el artículo 14 del Pacto Internacional. ¿Qué dicen estos artículos? Pues bueno, el artículo 10 nos habla de la igualdad de las personas, que tienen que tener un debido proceso una vez que enfrenten la justicia y que no debe de violársele derecho alguno, tiene que respetarse la presunción de inocencia. Va dirigido a una cuestión penal, pero bueno, también a ese sistema de impartición de justicia administrativa. La Convención Americana es el artículo 8. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad y que se tiene que respetar la plena igualdad. Está el Pacto Internacional, el artículo 14. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, se va trazando la línea que van marcando los derechos humanos de la administración, la procuración de justicia bajo diversos principios y que de ahí llegamos, pues bueno, hasta la reforma del 2008, los mecanismos alternos. ¿Qué es lo que yo veo aquí dentro de las generalidades que yo les puedo señalar aquí en la presentación? Llegar a la cuestión de mediación tampoco es algo novedoso, tengo que señalarlo, porque la mediación, la conciliación, pues bueno, en el siglo XX, sobre todo en la materia, lo que fue la conciliación, la materia civil, familiar, la laboral, se llevaba a cabo esa etapa previa para llegar a una controversia, para llevar a un juicio. Esa cuestión de la llamada, pues por así decirlo, justicia alterna, pues bueno, creo que no fue suficiente bajo el sistema mixto y llegamos al siglo XXI con ese paradigma, si podemos resolver los problemas, los conflictos bajo una cuestión de una controversia, de un conflicto, bajo una cuestión de, como llaman algunos analistas de los métodos alternos, bajo una cuestión prejudicial, o continuar el camino a la cuestión judicial. En cuestión de mediación, pues bueno, nuestro Estado promulgó a través de, bueno, del Estado local, a través del legislativo, se promulgaron 2 leyes, una en el año 2012 y 2 en el 2014. La Ley de Mediación y Conciliación del año 2012 fue abrogada y en el 2014 se da ese cambio legislativo, se abroga y se crea una nueva ley que viene a derogar la Ley de Conciliación y Mediación. Esta Ley de Mediación, pues bueno, es la que rige hoy en día, pero también hay una ley de mecanismos alternos y solución de conflictos. Esta ley de mecanismos de los MASC, como les decimos, pues bueno, únicamente aplican en materia penal. Incluso fue sometida a revisión bajo una acción de inconstitucionalidad a través del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia, porque a través de un artículo, que era el 11, me parece, ese artículo, bueno, invadía la esfera del Poder Legislativo Federal en la cuestión de la selección de un método alterno para aquellas personas que estuvieran en estado de encierro o que estuvieran sometidas a un juicio. Pero bueno, como sea, en nuestro país, en nuestro estado, aplica la Ley de Conciliación y Mediación. Esta es lo que hoy en día se está llevando a cabo en el estado. Otras fuentes, si le puedes cambiar, maestro, a la siguiente diapositiva,
a la siguiente para, yo te digo. En la siguiente. Ahí está. Entonces les digo, esa, no, la anterior. Ahí está. Es lo que les señalaba ahorita. Hay dos leyes que aplican en materia de mediación. Una para la cuestión civil, mercantil, familiar, y la otra para cuestión penal. La mediación en nuestro estado, pues bueno, a diferencia de otros estados, va avanzando creo que muy lento, o se está llevando a cabo de una manera distinta. Lo vamos a ver más adelante. Creo que la mediación potosina va dirigida más a una cuestión judicial que a una cuestión de justicia alternativa. ¿Y a qué me refiero? Bueno, al final de cuentas el Estado aquí a nivel local, pues se ha sometido a los cambios legislativos del orden nacional, como es el artículo 17, la fracción cuarta, y la sugerencia de crear leyes en mecanismos alternos, y a la par también el artículo, por ejemplo, el artículo 268 bis del Código de Procedimientos Civiles Estatal, nos señala que para llegar una vez que se presenta alguna demanda ante los tribunales, ante los juzgados del Poder Judicial del Estado, pues bueno, se les pide que agoten algún mecanismo alterno de justicia. Esto que son parte de las fuentes que tiene la mediación potosina, pero insisto, he estado en algunos cursos, en algunas charlas a nivel local, y veo que la mediación, por ejemplo, a diferencia de los estados de Jalisco, de la Ciudad de México, es un planteamiento distinto. ¿Y a qué voy? Pues bueno, que creo que la mediación, al menos para mí, debe de ser llevada a cabo y es parte de estas charlas, de estas conferencias que se dan a través del Poder Judicial del Estado, que sean intervenidos a través de la interdisciplinariedad, que significa que para mí la mediación creo que no debe de ser única y exclusivamente impartida por los abogados. Creo que debe ser bajo enfoques interdisciplinarios. Lo vamos a comentar más adelante. ¿Y a qué me refiero? Que así como se ha estado realizando en otros estados del país, pues bueno, la mediación, los métodos alternos de solución de conflictos deben de ser intervenidos, deben de ser llevados a cabo por psicólogos, por antropólogos, por historiadores, por economistas. Es decir, que debemos de partir que el conflicto, pues bueno, es inherente a la persona, la sociedad por naturaleza somos problemáticos, siempre estamos en una zona de conflicto, y ante eso, pues bueno, hace rato les señalaba lo que era la conciliación en el siglo XX en materia laboral, sobre todo. Se presentaba una demanda, se presentaba algún reclamo ante las juntas locales de conciliación, las juntas especiales, y eso significaba que, pues bueno, primero en el acuerdo de admisión, pues se decía que era una audiencia, incluso era la audiencia trifásica, ¿no? Conciliación, demanda, excepciones y ofrecimiento de pruebas. Vemos que el sistema de conciliación, pues bueno, no funcionó en el Poder Ejecutivo a través de las juntas locales, y en el Poder Judicial, pues creo que fue parecido, ¿no? A pesar de que se invitaba a una cuestión conciliatoria, pues no hubo resultados en un curso. Y aquí hago referencia, por ejemplo, hace una semana terminó un diplomado en la Casa de Cultura del Poder Judicial de la Federación, y dentro de la numeralia que presentaba el director general del Centro de Conciliación Estatal, pues bueno, por ejemplo, manejaba que era al mes de mayo cerca de 3,000 cuestiones no conveniadas
imagino que eran juicios, eran ya demandas por despido. 3,000 pesos. 3,000 demandas al mes de mayo, pues imagínense, a lo mejor al año llega a 6,000, 9,000, y creo que eran los mismos números que presentaba el Poder Ejecutivo procurando, administrando la laboral. Pues creo que es eso. Por eso señalo que pues yo creo que se debe de dar oportunidad a otros profesionistas, o que nosotros, yo soy abogado, que nos, como abogados, pues bueno, cuando hablemos de certificación, cuando hablemos de especialización, pues debemos demostrarlo con eso, con base a la especialización que hagamos en otras ramas del conocimiento. Yo soy, por ejemplo, soy abogado y me gusta mucho la historia, a veces la antropología, en un tiempo me gustó mucho la ciencia política. Entonces, por eso insisto que por la mediación que se está llevando en San Luis Potosí está bajo la cuestión de esa predisposición a que debe de ser, por ejemplo, una cuestión cuantitativa y no cualitativa. ¿A qué me refiero? Y cito mucho ese ejemplo, me llamó mucho la atención la exposición que dio el director general, respetable y todo, pero veo que es esa cuestión de que se hablaba de convenios, se hablaba de miles de resoluciones bajo convenios, pero cuestiones no conveniadas eran, no sé, cuestiones bajo convenio 20,000, por decir una cantidad, y no conveniadas 3,000. Creo que la mediación, yo dije, pues que creo que la mediación, a lo que he visto en otros estados, pues no tiene que ser una cuestión cuantitativa. No es tanto que el Poder Judicial, una vez que recepcione una solicitud de convenio o después una demanda por una cuestión procesal, un concepto, un derecho, no creo que debe de ser, no creo que ese deba de ser el fin de que se diga, no, pues ya en la justicia laboral moderna que tiene el Poder Judicial, ya son tantos convenios ahora. O en materia civil bajó el número de demandas. No sé, o sea, creo que no debe de ser una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Lo vamos a ver más adelante. Y hablar de mecanismos alternos, pues es hablar de metodologías. Eso significa que tiene que haber un esfuerzo, insisto, por parte de nosotros y dar pauta a conocer qué piensan los demás profesionistas. Creo que eso siempre es muy interesante. ¿Qué piensa el profesionista de las ciencias sociales, el profesionista no sé, de las ciencias naturales? Y les digo, esa es la mediación que creo que debemos de proyectar a nivel nacional. La mediación en San Luis Potosí, insisto, es una ley del 2014, ya casi llegamos a una década y veo que va muy lenta la mediación potosina, los mecanismos alternos. Y también es cierto que, pues bueno, deben ser o son parte de los retos. Si usas, le puedes cambiar, maestro, la siguiente. Bueno, le señalaba hace rato, el fundamento nacional son el artículo 17, el Código Civil a nivel local. La siguiente, maestro. Y lo que le señalaba aquí es la ley de mediación del 2014, que abroga la del 2012. Son parte a veces de las pifias legislativas de crear leyes a veces sin consultar a la sociedad, y pues bueno, se abroga la del 2012. Afortunadamente para la sociedad potosina, pues nada más pasan 2 años y entra en vigencia la nueva, la del 2014. La del 2000, también la del 2014 en materia penal, la ley de mediación y conciliación, son 119 artículos, ahorita vamos a ver los contenidos, que son 8 capítulos. Y la ley en materia penal,
pues bueno, son 50 artículos. La siguiente, doctor, por favor. Como les comentaba, la Ley de Mediación y Conciliación Potosina son 8 capítulos. Nos habla de los aspectos generales de los procesos de mediación y conciliación, las atribuciones del Centro Estatal y del Registro Estatal de Mediadores y Conciliadores, las disposiciones comunes de la mediación y conciliación pública y privada, así como las atribuciones de las instituciones que prestan servicios públicos de mediación o conciliación y que deban ejercer. ¿Qué son estos capítulos? Aquí son los primeros cuatro. La mediación también, los mecanismos alternos, como son la mediación, la conciliación, pues pueden ser ejercidos por profesionistas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Qué quiere decir? Que la entrada en vigor, todo eso es parte de la justicia alternativa. La justicia alternativa potosina nos dice, bueno, si quieren llevar a cabo un mecanismo alterno de solución de conflictos, pues bueno, lo pueden llevar a cabo desde el ámbito público o desde el ámbito privado. ¿Qué quiere decir? Que la ley nos otorga el derecho como profesionistas para crear un centro privado, para crear un centro público. El centro público, pues bueno, es un ente autónomo, pero que pertenece directamente al Poder Judicial y que será a través de facilitadores, dentro de una estructura orgánica que brindará este servicio bajo servidores públicos. Pero también estos mecanismos alternos, pues bueno, se van a poder llevar a cabo desde el ámbito privado y yo como profesionista puedo ir a presentar una solicitud para resolver un conflicto o más bien un convenio, llevar a sancionar un convenio ante el Centro Estatal de Mediación y para que éste se eleve a categoría de cosa juzgada. ¿Qué es esto? Que hay un centro de mediación aquí en el estado, pero que también puede haber centros privados y que ambos centros, pues bueno, son parte de la estructura del Poder Judicial en materia de mecanismos alternos y solución de conflictos. En San Luis Potosí, desafortunadamente, tenemos una ley de casi una década ya con ella, y al día de hoy no hay un centro privado de mecanismos alternos. Eso es lo malo. Lo bueno es que el año pasado, y creo que ya por estas fechas, ya se entregaron las constancias de certificación. No sé si sea para facilitadores públicos o privados, pero bajo una convocatoria que salió el año pasado, ya se va a dar pauta a que se creen centros privados y algunos pues que sean parte de este centro público. Esta es la ley. El artículo quinto, el capítulo quinto, perdón, nos habla de la instauración del procedimiento, cómo se puede llevar a cabo. Viene la descripción procedimental de llevar a cabo un mecanismo alterno. El capítulo 6 nos habla de los derechos y obligaciones de los mediadores y conciliadores, como lo señalaba hace rato, que pueden ser facilitadores, mediadores, conciliadores, privados o públicos. El capítulo séptimo es la ejecución de los convenios. El capítulo octavo, las sanciones a los servidores públicos del centro estatal, así como a aquellos que trabajan en instituciones públicas en las que presten los servicios de mediación o conciliación. Es decir, aquí ya la cuestión procedimental, que por esta ley se abrogó la del 2012, que no establecía un procedimiento detallado de llevar a cabo los mecanismos alternos. Y aquí, pues bueno, se incluye la cuestión de la ejecución de convenios que pueden llegar a ser cosas juzgadas. E insisto, esto puede ser desde el ámbito público o desde el ámbito privado. Siguiente, doctor, por favor. ¿Qué pongo a consideración? Pues bueno, lo siguiente aquí, insisto, yo los invito a analizar, a discutir los mecanismos alternos de manera general, particular, desde una cuestión amplia, porque
si bien la ley potosina habla de la ley de mediación y de conciliación, cierto es que los mecanismos alternos de solución de conflictos es la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje. Son 4 mecanismos alternos y que estos deben de llevarse a cabo para resolver los problemas, los conflictos que podamos tener como sociedad. La siguiente. Para mí, cuando hablo de mecanismos alternos de solución de conflictos, insisto, para mí es el conflicto más que una controversia. Las controversias, pues bueno, creo que para mí deben de ser llevadas a cabo directamente en el Poder Judicial bajo un juzgado, bajo un tribunal, pero tratándose de una justicia alterna, pues para mí debe de ser tratado bajo la definición de un conflicto. Le pone la siguiente, doctor, por favor. Y aquí lo que le señalaba, esta definición, hay mucha materia, hay muchos ríos de literatura sobre la cuestión del conflicto. Esta definición, bueno, la tomo de la Ley de Mediación y Conciliación y nos dice que el conflicto es la oposición o diferencia de intereses entre distintos sujetos de derecho, o bien la desavenencia entre 2 o más personas que defienden intereses opuestos y contradictorios. Insisto, el conflicto pues es una cuestión inherente a la persona. Históricamente los conflictos han persistido entre los seres humanos, entre los individuos, hasta llegar a la cuestión contemporánea y que es una cuestión inherente. Entonces, bajo ese planteamiento de un conflicto, que es esa diferencia de intereses o esa desavenencia o desencuentro que hay entre 2 o más personas, pues bueno, ahí es la función o ahí está la intervención que debe de tener la justicia alternativa. Esa facilidad que debe de tener quienes lleven a cabo la justicia alternativa, insisto, creo que deben de ser profesionistas, que no nada más sea la cuestión del abogado de licenciado en Derecho. ¿Qué pasa? Y es una apreciación que yo también les pongo a consideración. El problema de los mecanismos alternos de solución de conflictos, al menos en San Luis Potosí, el problema que persiste, e insisto, pues tenemos casi 9 años sin que existan centros privados y nada más un centro público, pues bueno, creo que es un problema generacional, es un problema que yo veo que se debe de discutir, se debe de hacer ese cambio de hábito sociocultural desde las escuelas, desde la universidad. He sido docente de escuelas privadas, de la pública no, pero veo los planes escolares, los planes de estudio de las universidades privadas y a veces he buscado los programas de estudio de la Autónoma, de la Facultad de Derecho, y creo que ahí el problema ahí se debe de trabajar, es una asignatura ahí pendiente, que la cuestión procesal, la teoría general del proceso, pues bueno, vemos ahí la heterocomposición, la autocomposición, la cuestión del litigio. ¿Y qué significa? Que el planteamiento que se hace en las materias, que hacen algunos docentes, no generalizo tampoco, pero es ese chip de que el litigio, ¿no? Si tienes un conflicto, si tienes un problema, litígalo. Que pasó alguna situación en materia familiar, demándalo, litiga. En materia civil hay una cuestión, no sé, de escrituras, demanda, litiga el asunto. Y ya no digamos en materia penal, ¿no? No, si te hizo algo que tú demanda para que tu cliente esté satisfecho y que refundan a la persona a la cárcel, que lo encierren. Pero está ese chip, ¿no? Que tiene o que tenemos los abogados ante
ante las adversidades, inmediatamente presentar una demanda en cualquier disciplina, agraria, mercantil, penal, civil, familiar. Está ese chip aún, y yo pongo a consideración que creo que debe de cambiar eso, que tanto no lo pide la normatividad nacional, constitucional, como la ley local, que debemos de pasar de esa cuestión y que hoy en día, pues bueno, es la justicia anglosajona la que se aplica en nuestro país, en nuestro estado, los juicios orales, pero que pues la justicia alternativa nos dice, ¿sabes qué? Ustedes como mexicanos, como potosinos, tienen problemas, pues bueno, está la justicia anglosajona al estilo mexicano, al estilo potosino, como sea. Pero pues tienen que también llevar a cabo la justicia alterna, la justicia alternativa, y que son estos mecanismos. Pero insisto, en las universidades, no generalizo, habrá algunos centros universitarios que quizá ya estén avanzando en esto, pero ese es el problema que tenemos, esa predisposición que ante un conflicto, ante un problema, inmediatamente llegar al litigio. Y que pues bueno, la normatividad nacional y local nos dicen que no debe de ser así. La siguiente, maestro. Y como les comentaba, pues bueno, los mecanismos alternos, insisto, no nada más es la conciliación, la mediación, está dentro de la justicia alternativa, pues bueno, está lo que estamos llevando a cabo hoy en día, la reforma de Estado que deja hasta el 2018, que deja una serie de cambios a través del llamado Pacto por México, por ejemplo. Pues en materia de justicia vimos varios cambios en la normatividad laboral, en la normatividad civil, y que se dice que, pues bueno, hoy en día estamos en una etapa posneoliberal, pero esa es la invitación a discutir si estamos o no en esta cuestión posneoliberal, entendida que, pues bueno, al final de cuentas el derecho siempre va a ser parte de la reforma de Estado, y que este Estado, pues bueno, al final de cuentas siempre va a haber esa vieja batalla entre el capitalismo, entre el socialismo, el liberalismo, y que podemos decir, bueno, ¿eso a qué viene el derecho? Pues bueno, la serie de reformas que se han hecho en este siglo, la reforma energética, la reforma laboral, la reforma judicial, que es lo que nos incumbe a nosotros, cómo pasar de ese sistema español a ese sistema inglés, y que vemos los problemas hoy en día. Insisto, estamos nosotros preocupados por un litigio cuando la cuestión anglosajona nos dice, no, espérate, antes de que vayas allá, vete a la justicia alterna. Y pues vemos que también de esas consideraciones que yo pongo aquí en esta conferencia, pues la justicia alterna a nivel hemisférica, me refiero a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, nos habla mucho de la promoción de la cultura de paz social, y esa cultura de paz social, insisto, no va dirigida a una cuestión judicial, sino a una cuestión alterna. Ahí es donde nos hace falta o donde es necesario abordar los mecanismos alternos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un problema, pues no tengo que ir a un juzgado, puedo ir a un centro privado, a un centro público, para que me ayuden a resolver esa desavenencia, y que las personas que me van a ofrecer el servicio, pues bueno, va a ser desde un antropólogo, un psicólogo, un economista. ¿Qué quiero decir? Que debe de ser una cuestión, una justicia integral, una justicia alternativa integral, y que a veces, pues esos son parte de los problemas que tuvimos los abogados en el siglo XX, pues que nos preocupamos, insisto, por esa cuestión cuantitativa de resolver el problema, que nos pagaran, y que si ese problema ya volvía a surgir, pues bueno, ya era otra vez intervenir desde una cuestión litigiosa. Creo que la cultura de paz, pues bueno, va dirigida a una cuestión integral,
Y cuando habla de una cuestión integral es de que si se llega a un convenio, pues bueno, debe de haber seguimiento a esa cuestión de solución del conflicto. Dentro de los mecanismos alternos, un punto nodal para poder llevarlos a cabo, bueno, por ejemplo, la ley potosina son 12 principios, pero en todo el país la cuestión general es la voluntariedad. ¿Qué quiere decir? Que para llegar a un mecanismo debe de haber voluntad de las partes. Y eso es indispensable, y ahí, insisto, ahí es donde nos toca como profesionistas, no tanto como abogados, como profesionistas de diversas disciplinas, llevar a cabo ese encuentro, llevar a cabo ese resultado bajo la voluntariedad de las partes. Hacer esa intervención interdisciplinaria. ¿Qué quiero decir? Que si yo soy parte de un centro público o soy parte de un centro privado, pues bueno, vamos a juntar a las partes y mi percepción debe de ser que quizá a lo mejor yo no pueda como abogado conseguir esa voluntariedad, pues bueno, darle pauta a otro profesionista que esté en ese centro privado, en ese centro público, para conseguir la voluntariedad de las partes. ¿Qué es parte más de esta justicia alterna? Pues bueno, la identificación del conflicto entre las sociedades y personas. Insisto, el conflicto es la naturaleza de la persona, del individuo, esa cuestión inherente y que nos toca como profesionistas, pues identificarla, no tanto con una cuestión litigiosa, sino una cuestión de justicia alternativa. Como lo señalaba hace rato, los mecanismos alternos pues deben de ser, tener resultados cuantitativos, pero también cualitativos, desde centros privados, centros públicos. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, así como hubo una cantidad de firma de convenios, pues también estos convenios descifrar bajo qué metodología se resolvieron, y que los que no, pues que sean parte de esa cuestión cualitativa que se debe de ir trabajando en el ámbito público o en el ámbito privado. Y aquí reitero, los mecanismos alternos no deben de ser utilizados nada más por abogados o licenciados en Derecho, sino por otros profesionistas. Aquí también aclaro, pues bueno, si yo como abogado conozco muchas personas del gremio que han estudiado otras licenciaturas una vez que terminan la de Derecho. He conocido psicólogos, he conocido economistas. Entonces les digo, pues la justicia alternativa debe de ser intervenida desde la cuestión interdisciplinaria. La siguiente, por favor, doctor. Para llevar a cabo los mecanismos alternos, pues bueno, es la cuestión del diálogo, la discusión, y como lo señalaba hace rato, pues desde qué piensa el psiquiatra, el psicólogo, el antropólogo, el contador, criminalista, el historiador. Uno diría, no, pero eso ¿para qué? Pues bueno, es que les digo, insisto, ese es el chip que tenemos de que ante una adversidad procesal, inmediatamente demandar, presentar un recurso, un juicio, y esa no es la justicia alternativa, ni que se está aplicando en otros estados, ni la que se debe de aplicar en San Luis Potosí. Aquí dentro de esa cultura de paz social, pues bueno, yo apuesto a que se creen centros privados, más centros públicos. Hay un centro privado al día de hoy, y por lo que he escuchado de la directora anterior y de la encargada actual, pues bueno, no tienen oficinas al interior del estado. Entonces, esos son parte de los retos que debemos tener como potosinos, como profesionistas, pues crear ser parte de esos centros públicos o crear centros privados al interior del estado. La justicia alternativa, al final de cuentas, no se aplica nada más aquí en la zona metropolitana, es al interior del estado. Y ahí es donde también hay conflictos. Y la consideración es la actualización de los planes de estudio, como señalaba hace unos minutos, en las universidades públicas, en las privadas. Eso es lo que yo pongo a consideración. Y como les comentaba hace unos minutos también, pues bueno, ¿cuáles son los mecanismos alternos de solución de conflictos? Pues es la negociación,
le puedes cambiar, maestro, la siguiente, por favor. Es la negociación. ¿Qué es la negociación? Es ese proceso donde las personas interesadas en llegar a un acuerdo sobre un asunto en particular intercambian información, promesas y aceptan compromisos formales. Esta palabra, esta palabra, pues bueno, creo que a veces la hemos malinterpretado las personas, ¿no? E incluso hasta, y sobre todo en la cuestión litigiosa, ¿no? De que no llegar a una negociación y inmediatamente el chip dijo, no, pues ya se vendió el abogado o se vendieron las partes, no sé. No, bajo la justicia alternativa la negociación es otra, tiene otra definición e insisto, aquí en la negociación pues tiene que haber voluntariedad, hay confidencialidad, es el trabajo que deben de tener los mediadores, los conciliadores, a través de la ley local, que pueden ser que son los facilitadores, los que deben de llegar o buscar esa negociación. Está otro mecanismo, la siguiente, doctor, por favor, la conciliación, y ese es el procedimiento de un tercero imparcial. ¿Qué significa en la mediación? Bueno, hay dos personas bajo la disposición de un facilitador. Aquí en la conciliación, pues se habla de un tercero imparcial, que es el conciliador, y busca la comunicación entre las partes que son de ese conflicto. La función que debe de tener él es no emitir un juicio o resolución con respecto del asunto y elaborar propuestas o presentar diversas alternativas de solución. Aquí insisto, por ejemplo, en la conciliación laboral, estuve en este curso que se dio en la Casa de la Cultura Jurídica, y por la apreciación que yo tuve de los conciliadores es que tenían una perspectiva totalmente patronal, ¿no? Quizá haya malinterpretado yo las cosas, pero bueno, el conciliador tiene que ser imparcial y dejar a un lado esos prejuicios de, por ejemplo, en materia laboral escuchaba que es que los juicios, no hay conciliación porque los abogados se la pasan demandando, el trabajador trabaja un día y ya inmediatamente presenta demanda por despido. O es culpa del trabajador que no se arreglan los asuntos, porque el patrón tiene predisposición. Creo que esos argumentos son muy falaces. ¿Y por qué digo esto? Porque al final de cuentas el siglo XXI en materia laboral ha tenido reformas a nivel constitucional, a nivel de la ley federal, y pues es muy cuestionable, por ejemplo, las 5 formas de contratación que existen hoy en día, que estas formas de contratación es totalmente neoliberal. Por eso yo hablo de discutir el posneoliberalismo, porque estas formas de contratación, pues bueno, nos quitan derechos sociales que fueron resultado de la Revolución Mexicana, de los movimientos sindicalistas. ¿Y a qué me refiero? Bajo las actuales formas de contratación no hay derecho a antigüedad. El derecho a la seguridad social se pone de discusión porque, al menos en la iniciativa privada hoy en día, si yo quiero ser contratado en alguna empresa, pues yo tengo que ofrecer la seguridad social o la cuestión de la contratación de un seguro para una cuestión de riesgo. Insisto, y luego en la cuestión procedimental, por ejemplo, en el 2012 se reforma la ley del trabajo y se limitan los salarios caídos. La discusión de aquel momento era que porque los abogados de los trabajadores alargaban el juicio, era culpa de ellos que se tardaban 10 años, 5 años, y que era culpa del trabajador y su abogado porque le checan en el asunto. En la cuestión procesal, pues insisto, creo que no funcionó la conciliación y no creo que haya sido así totalmente, quizás hubo casos. Pero por eso la función del conciliador, insisto, es quitarse de prejuicios y buscar intervenir el conflicto para buscar el resultado de una voluntad de las partes para llevar a cabo esa solución. La siguiente, maestro, por favor. Otro mecanismo, pues es la mediación que tanto se ha señalado en esta exposición. Y este es a través de un tercero imparcial que se denomina mediador,
y que busca la comunicación entre las partes que son parte de un conflicto, y para que a través de estas, bueno, se resuelvan y forma parte de ese mecanismo alterno de justicia. La siguiente, maestro, por favor. El arbitraje, un sistema de resolución de disputas comerciales alternativo a los tribunales de justicia. Y una vez que se acude a esta vía arbitral, las partes en conflicto, generalmente empresas, se someten a un tercero, el árbitro que resuelve la controversia mediante una decisión. Entonces, son la conciliación, la mediación, la negociación y el arbitraje. En San Luis Potosí, insisto, desgraciadamente al día de hoy, pues bueno, este mecanismo, por ejemplo, arbitraje, pues no se está llevando a cabo. También esta justicia alternativa, pues al final de cuentas es parte de esa implementación que a nivel hemisférico impone Estados Unidos, y que por eso yo cuando escucho discusiones sobre, no, es que no hay justicia en nuestro país y no hay justicia en San Luis Potosí y que mira que la puerta giratoria y cuestiones así, pues bueno, es cierto, porque al final de cuentas son sistemas de justicia, no han sido propios, no han sido resultado de discusiones, de análisis de la sociedad mexicana, la sociedad potosina, sino que más bien se trata de ajustes a una cuestión hemisférica y en este caso, insisto, pues a la cuestión anglosajona. Por eso a veces tenemos problemas en entender o en saber hacia dónde vamos en cuestión de justicia alternativa. En materia de arbitraje, pues insisto, es un mecanismo que está en la ley y que se debe de analizar. La siguiente, maestro. Los mecanismos alternos y solución de conflictos. Pues bueno, se habla mucho de eso, de los principios, de cómo se llevan a cabo, que es la voluntariedad, la confidencialidad, en ocasiones la publicidad. Y como yo lo he hecho ahorita en esta exposición, pues uno critica la cuestión del arbitraje, de la conciliación. Lo que hace falta es analizar, es discutir cuáles son las metodologías que se llevan a cabo para esa solución de conflictos. Yo aquí nada más voy a citar 3, hay más aún de metodologías, de técnicas, y los mecanismos alternos, pues bueno, es la metodología de Harvard, la transformativa y el proceso circular narrativo. ¿Qué significa? Yo tengo un conflicto y aquí es cuando yo digo que los mecanismos alternos pues, deben de ser llevados a cabo por la cuestión interdisciplinaria, por profesionistas de diversas ramas del conocimiento y que sepan abordar el conflicto. La metodología de Harvard, por ejemplo, es eliminar la contraposición de opiniones, poner orden al caos. ¿Qué significa? Pues que yo como economista, como antropólogo, historiador, sociólogo, pues debo de intervenir en el conflicto y tengo que tener la facilidad para poder llevar a cabo esta metodología. Si el abogado no puede, pues bueno, darle paso a otro profesionista que pueda resolver de esta manera el conflicto. La metodología transformativa nos dice que es la apertura suficiente y transformativa. Se modifica la actitud de las partes que al inicio tenían sobre el conflicto. ¿Qué es esto? Y lo vemos incluso en la cuestión litigiosa, no sé si sea el caso de alguno de ustedes, pero a mí me tocó litigar en el sistema procesal mixto, en la justicia mixta, y juicios que llevaban hasta 5 o 6 años, e incluso hasta, es más, la cuestión era que era entre familiares, 5 o 6 años, y que si se emplazaba no al hermano, a la hermana, y para que al final de cuentas, lo único que se reclamaban a ambas partes, la parte actora, la parte demandada, era un simple abrazo, una cuestión de decir, pues, ¿por qué no me buscaste y me dijiste personalmente las cosas? O era un malentendido, no sé. Entonces, le digo, esta es la cuestión transformativa, que yo pongo ese ejemplo porque, pues, ¿para qué llegar a una cuestión judicial si puedes citar a la contraparte bajo un centro público, un centro privado,
y resolver el conflicto. La metodología del proceso circular narrativo nos habla de la concepción circular de la comunicación. Estas tecnologías, por ejemplo, aquí los mecanismos alternos en otros estados, es interesante. Si tienen una oportunidad de tomar algún diplomado, algún curso, lo sugiero, se lo recomiendo. Y este proceso circular, en un diplomado que tomé el año pasado, me llamaba la atención cómo decían, bueno, abres un centro privado y ese centro privado tiene que estar acondicionado, y se hablaba incluso hasta de la cuestión de estructura. Nos señalaba ahí el docente que tenía que ser, el centro privado tenía que haber una mesa circular, transparente, para ver la cuestión corporal, la cuestión lingüística de las partes. ¿Qué es esto? Que en esos mecanismos que llevan a otros estados, pues bueno, estudian la fisonomía, la cuestión lingüística, la cuestión corporal de las personas, y desde ahí saben de qué manera intervenir el conflicto, desde la manera de hablar, desde la manera de sentarse. Entonces les digo, son técnicas y metodologías que, insisto, pues no va dirigido únicamente a una cuestión cuantitativa. Es decir, vamos a resolver tantos convenios en materia civil, familiar, laboral, penal. No, una cuestión cualitativa que se lleve a cabo en el centro privado, en el centro público, y que haya seguimiento a esa cuestión del conflicto, que no únicamente se vea lo cuantitativo, y que ya se firmó, ya se acabó el juicio y archívalo. No, darle seguimiento. Es una cuestión, quizás sea difícil, pero no es imposible. Y eso puede desapresurizar la cuestión de expedientes en el Poder Judicial a través de sus tribunales, a través de sus juzgados. Entonces, en resumen es esto. Para mí esos son la cuestión de bueno, partimos de la Ley de Mediación y Conciliación Potosina, pero que forma parte de esos mecanismos alternos de solución de conflictos, que es la mediación, la conciliación, la negociación, el arbitraje, y que estos deben de ser llevados a cabo bajo técnicas y metodologías para resolver conflictos. Eso es lo que les puedo exponer. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Aquí están las fuentes primarias que yo utilicé: la Constitución Política, el Código de Procedimientos Civiles, ambas leyes de mediación en materia penal, en conciliación. Bueno, las imágenes las tomé de internet. Y mis fuentes secundarias, y también esa es la invitación, ¿no? Que escriban, que generen literatura local, porque, pues, por ejemplo, al menos en mi caso, yo cuando cursé la universidad, soy de la generación 97-2002, pues siempre me hacían leer que a García Márquez y no sé, tanto Ignacio Orihuela, que no cuestiono eso, pero bueno, y no había potosinos, que los potosinos no pensamos, discutimos. Pues bueno, aquí yo les comparto las fuentes secundarias. En la siguiente, macho, si le puedes cambiar. Fuentes secundarias, pues bueno, esta bibliografía, Manual de Mediación Penal, Civil, Familiar y Justicia Restaurativa, que hace 3 años se presentó en la aula magna Félix Fernández de la Autónoma. El libro de Torre Delgadillo Vicente, Análisis Jurídicos de Medios Alternos, que es una publicación de la Universidad Autónoma, es un libro local, es un autor no sé si sea potosino, pero bueno, hace una discusión, una compilación sobre los mecanismos alternos. Y el libro de Sandra Guillermina Paredes Baltasar, la doctora, que es de Jalisco, publica este libro de mediación familiar, habilidades del mediador en casos de divorcio. Entonces, ¿qué les expongo en conclusión? Que los mecanismos alternos y solución de conflictos deben de ser resueltos bajo una interdisciplinariedad, deben de tener cuestiones cuantitativas, cuestiones cualitativas, pero que ahí está el reto, saber utilizar, certificarnos, y eso es la cuestión que se debe de poner en discusión.
certificarse no tanto para una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? Ese es el reto que tenemos como sociedad y que, pues bueno, la justicia alternativa está vigente, sigue avanzando. Desgraciadamente, pues bueno, aquí en San Luis vamos lentos, pero pues bueno, el aliciente es que ya hubo una convocatoria, hubo resultados ya publicados este año y esperemos pues que haya más ímpetu entre los profesionistas. Eso es lo que yo les comparto el día de hoy. Quedo abierto a dudas o preguntas. Bueno, excelente, doctor. Muchas gracias. Muy interesante tu plática. Exacto, pues este es el momento justo como para hacer intervenciones, preguntas, comentarios. Entonces, abrimos el micrófono o si alguien quiere levantar la manita también en el chat con toda confianza. Bueno, no, parece que por el momento no hay dudas y comentarios. Pues solamente agradecerte a nombre del Poder Judicial del Estado, de la Escuela Judicial. Aquí se encuentra presente el director de la escuela, el maestro David Turrubiartes. También a nombre de la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, la magistrada María Manuela García Cáceres. Y bueno, estoy viendo aquí en el chat que sí hay un comentario de Irene de Los Ángeles Castillo Villanueva. Ella dice, a modo de comentario, los medios alternos de solución de conflictos, además de lo jurídico, es la implementación en la sociedad como un método de resolver problemas cotidianos. Bueno, pues además hay algunos agradecimientos, algunas felicitaciones en el chat. Les recordamos, por favor, que en el chat también está la encuesta de opinión para que nos digan qué pensaron sobre la conferencia de esta tarde. Y bueno, a nosotros nos sirve muchísimo tener esa información. Y recordarles que nuestra próxima conferencia se va a tratar de temas de violencia de género y feminicidios. La va a dar la maestra Susana Ortiz. Va a estar muy interesante también. Entonces, bueno, agradecerles nuevamente su presencia, que le hayan dedicado este tiempo a esto, especialmente al doctor Yair. Esperamos que podamos seguir platicando y que nos pueda seguir ilustrando con esta visión de abogado historiador, que siempre es interesante tener una perspectiva histórica de por qué existen las normas y cómo son como son, por qué son como son y no son de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Agradecemos mucho su presencia y cuídense mucho. Hasta luego, buenas tardes.